Durante siglos, los marineros que cruzaban el Atlántico Norte regresaban con las mismas historias, tentáculos tan gruesos como el torso de un hombre emergiendo del agua sin previo aviso, brazos que envolvían el casco de un barco completo y lo jalaban hacia abajo con una lentitud deliberada, casi paciente. Los noruegos le dieron un nombre: Kraken. Lo describían tan enorme que los marineros lo confundían con una isla, anclaban sobre su lomo, encendían fogatas y morían cuando la criatura se sumergía. Los cartógrafos medievales, hombres de ciencia para su época, marcaban las zonas de aguas profundas con una frase que no dejaba espacio para la interpretación: aquí hay monstruos. No lo escribían como advertencia poética. Lo escribían porque los hombres que regresaban de esas aguas describían cosas que no tenían nombre en ningún idioma conocido. Por siglos, la humanidad asumió que eran exageraciones. Historias de marineros asustados, distorsionadas por el mar y el tiempo. Estaban equivocados. El monstruo era real. Siempre lo había sido. Y lo que hace que esta historia sea verdaderamente perturbadora no es que el animal exista. Es que durante casi toda la historia registrada de nuestra especie, ningún científico había visto uno vivo. Ni fotografiado, ni filmado, ni observado en su propio entorno. Sabíamos que existía únicamente porque pedazos de él seguían apareciendo. Brazos más gruesos que mangueras industriales, ventosas del tamaño de puños cerrados, picos del tamaño de una toronja extraídos del estómago de cachalotes varados en playas de todo el mundo. La primera fotografía confirmada de un calamar gigante vivo en estado salvaje fue tomada en el año 2004. El primer video llegó en 2012. Este animal lleva en este planeta cientos de millones de años. Nosotros lo hemos estado observando desde hace menos de 20. Todo lo que sabemos sobre el calamar gigante lo aprendimos prácticamente ayer. Y lo poco que hemos aprendido en ese tiempo es suficiente para entender que los marineros medievales no exageraban. Solo les faltaba vocabulario científico para describir lo que realmente estaban viendo. El animal se llama Architeuthis dux. Y antes de hablar de lo que lo caza, de lo que lo enfrenta, de la guerra que lleva millones de años librando en las profundidades, hay que entender qué es exactamente lo que estamos describiendo. Porque la mayoría de las personas que han escuchado hablar del calamar gigante tienen en la cabeza una imagen incompleta. Una criatura grande, sí. Misteriosa, sí. Pero la realidad del animal supera cualquier versión simplificada. Las hembras alcanzan hasta 13 metros de longitud total, incluyendo los tentáculos. Los machos llegan a 10. El manto solo, que es la masa corporal principal, puede alcanzar más de 2 metros. El peso, hasta 275 kilogramos. Para ponerlo en perspectiva, eso es más que la mayoría de los leones adultos. Esto no es un calamar grande, es el invertebrado más grande que existe sobre la Tierra. Tiene 8 brazos y 2 tentáculos adicionales más largos, todos cubiertos de ventosas, pero no ventosas ordinarias. Las ventosas del calamar gigante están rodeadas por anillos de quitina afilada y cerrada, estructuras duras como la uña, con bordes cortantes diseñados para perforar carne y no soltar. Cuando agarra algo, no solo se adhiere, deja heridas circulares. Cada cachalote que ha buceado en aguas profundas durante su vida lleva estas marcas grabadas en la piel alrededor de la mandíbula y la cabeza. Cicatrices pálidas, redondas, permanentes. Un registro de cada encuentro escrito directamente sobre el cuerpo. Los ojos miden 27 centímetros de diámetro, los más grandes de cualquier animal vivo en la Tierra. A 800 metros de profundidad, en oscuridad total, esos ojos pueden detectar el débil resplandor bioluminiscente de un cachalote moviéndose a través del agua. Ve lo que nada más en esas profundidades puede ver. El pico, 2 mandíbulas de quitina entrelazadas, duro como la uña, con la forma del pico de un loro pero dimensionado para cortar hueso, está escondido en el centro del racimo de brazos hasta el momento del ataque, capaz de seccionar la espina dorsal de un pez en una sola mordida. 3 corazones, sangre azul, basada en cobre en lugar de hierro, que funciona mejor a bajas temperaturas y bajo nivel de oxígeno. Un cerebro con forma de dona envuelto alrededor del esófago y un manto que se comprime de forma explosiva, disparando agua que propulsa al animal a 25 km/h en ráfagas cortas.
No estamos hablando de una criatura suave e indefensa de las profundidades. Estamos hablando de un depredador de emboscada de 275 kilogramos, con ventosas en forma de gancho, un pico que rompe huesos, ojos del tamaño de platos y la capacidad de desaparecer en la oscuridad en un segundo. Y para la mayor parte de su vida está completamente solo. El calamar gigante no forma grupos, no se asocia, no coopera con otros de su especie. Cada uno vive y caza en una columna de agua oscura de cientos de metros de profundidad, navegando por la vista en condiciones donde casi nada más puede ver. Come peces, otros calamares, lo que esté al alcance de sus tentáculos, y a su vez es comido por cosas más grandes y más pacientes que él. Pero lo que determina el resultado de cada encuentro no es solo el tamaño, es el momento, el lugar, y cuál de los dos animales tiene ventaja en ese instante específico. El pez espada está construido alrededor de una sola idea: la velocidad. Xiphias gladius. Hasta 4,5 metros de longitud, 650 kilogramos. El espadón representa casi un tercio de la longitud total del cuerpo y no es decorativo. Lo usa para golpear cardúmenes de peces a alta velocidad, aturdiendo o hiriendo a varios en una sola pasada, para luego regresar y recogerlos. Es de sangre caliente. Un sistema de intercambio de calor mantiene su cerebro y sus ojos más cálidos que el agua que lo rodea, lo que le da una velocidad de procesamiento visual que los peces de agua fría simplemente no pueden igualar. Contra la mayoría de las presas, el pez espada es prácticamente imbatible, más rápido que casi todo lo que existe en el océano. El espadón le da alcance. El sistema térmico le da ventaja en las aguas frías y oscuras de la zona media del océano donde caza. Contra el calamar gigante tiene un problema fundamental. El pez espada caza por la vista, buscando algo que perseguir, algo que se mueva y active su instinto de ataque. El calamar gigante no se mueve cuando no lo necesita. Cuelga inmóvil en la columna de agua, aletas moviéndose apenas, brazos extendidos. No produce la firma de movimiento que dispara el ataque de un pez espada. Cuando el pez espada pasa suficientemente cerca, el calamar cierra la distancia. Dos tentáculos disparados a alta velocidad alcanzan al pez antes de que éste registre que está siendo atacado. Las masas tentaculares, sus extremos planos cubiertos de ventosas con ganchos, se bloquean sobre el cuerpo. Los 8 brazos siguen. El pico cierra. Restos de pez espada han sido encontrados en los estómagos de calamares gigantes, y los peces espada evitan activamente las zonas donde hay presencia de calamares gigantes. Una respuesta conductual a un enemigo para el que no tienen un contraataque confiable. La ventaja de velocidad del pez espada solo importa si crea distancia primero. El calamar no le da tiempo. Pero existe al menos una excepción documentada que cambia ligeramente la narrativa. Espadones han sido encontrados incrustados en los mantos de calamares gigantes. La espada rota dentro del cuerpo durante el enfrentamiento. En al menos algunos de estos encuentros, el pez espada golpeó primero, con fuerza suficiente para penetrar. Si esos calamares sobrevivieron, nadie lo sabe con certeza. Los especímenes que aparecieron en la orilla ya estaban muertos, pero los espadones seguían dentro de ellos, lo que significa que el pez espada tampoco sobrevivió. Cuando estos dos animales se encuentran, ninguno sale limpio. La pregunta no es quién gana, la pregunta es cuál de las dos heridas resulta fatal. El calamar vive en la oscuridad. Su mundo es frío, presurizado y completamente negro. Los pájaros no pueden seguirlo ahí, pero hay algo que el calamar hace que lo pone en un peligro que nunca debería enfrentar. Algo que va completamente en contra de la lógica de su diseño. Sube, no con frecuencia y no hasta la superficie, pero en ciertas temporadas, de noche, los calamares gigantes realizan migraciones verticales hacia aguas más superficiales, descendiendo desde sus profundidades diurnas de 300 a 1000 metros hasta menos de 100. A veces incluso más cerca de la superficie. Siguen lo que los biólogos llaman la capa dispersora profunda, esa nube de organismos bioluminiscentes que asciende después del anochecer para alimentarse del plancton superficial. Los calamares siguen a los peces que siguen al plancton, y cerca de la superficie son vulnerables de una manera que no lo son en las profundidades. El albatros viajero tiene una envergadura de hasta 3,5 metros. Es el pájaro más grande del mundo. Recorre miles de kilómetros de océano abierto en busca de alimento y tiene una capacidad que resulta casi inverosímil. Puede oler presas bajo la superficie del agua, detectando la firma química de aminoácidos de calamar desde el aire. Registros de profundidad y estómagos de albatros monitoreados científicamente muestran que estas aves se sumergen
recorren regularmente entre 5 y 10 metros durante la noche, lo suficientemente profundo para alcanzar a un calamar que ha migrado cerca de la superficie. La mecánica del ataque es precisa. El pájaro aterriza sobre el agua. Espera, cuando el calamar sube lo suficiente, el albatros no hace un verdadero buceo. Es más bien un lanzamiento controlado hacia abajo y golpea desde arriba. El calamar no está indefenso en la superficie. Sus brazos, su pico, su tamaño siguen ahí. Pero sus ojos están optimizados para la oscuridad y funcionan peor cerca de una superficie iluminada. Su respuesta de escape, propulsarse hacia las profundidades, requiere tiempo para ejecutarse, y el albatros viene desde la única dirección que el calamar no está vigilando. Picos de calamar gigante han sido encontrados en estómagos de albatros. La evidencia es clara, el pájaro gana, pero únicamente porque el calamar cometió un error. Subió. Por debajo de 300 metros, ningún albatros lo sigue. La vulnerabilidad del calamar gigante existe solo en la frontera entre su mundo y todo lo demás. Cada enemigo que lo derrota lo hace en el borde de su hábitat, no dentro de él. Hay un solo depredador que lo sigue todo el camino hacia adentro. Y ese depredador cambia todo. El cachalote no caza en el borde. El cachalote entra. Physeter macrocephalus. 18 metros. 57 toneladas. Bucea hasta 3 kilómetros de profundidad, más profundo que el rango conocido del calamar gigante, y puede aguantar la respiración durante 90 minutos. En oscuridad absoluta navega con biosonar. Pulsos de sonido generados en el órgano espermatesi. La vasta masa seria que llena la mayor parte de su cabeza rectangular, son disparados hacia el agua y el cachalote lee lo que regresa. A 1000 metros de profundidad, en tinieblas totales, el cachalote detecta a un calamar gigante del tamaño de un automóvil desde cientos de metros de distancia. No está viendo al calamar, está escuchando su forma, la densidad del manto, el hueco de los brazos, la firma específica del eco de la quitina contra el tejido blando. Tiene mapeado al calamar con sonido antes de estar siquiera cerca. La profundidad, el único escudo real del calamar contra todo lo demás, no sirve contra el cachalote. Y entonces el calamar hace lo único que puede hacer. Pelea. La evidencia está sobre los cuerpos de los cachalotes. Cicatrices circulares, marcas de ventosas presionadas en la piel alrededor de la mandíbula, la cabeza, el rostro. Algunas tienen el tamaño de platos de cena. Algunas son más grandes. Nunca desaparecen del todo. Cada cachalote con historial de buceo profundo las lleva. Y los encuentros no son breves. Investigadores que analizaron estómagos de cachalotes encontraron calamares que habían seguido luchando dentro del sistema digestivo, marcas de pico en el tejido del estómago, fragmentos de brazos todavía aferrados al tejido estomacal. El calamar pelea hasta que físicamente no puede seguir haciéndolo. Un solo cachalote puede consumir aproximadamente 1 tonelada de calamar por día. Los picos de calamar, quitina dura e indigestible, se acumulan en una masa en el intestino del cachalote a lo largo de décadas. Un cachalote examinado después de su muerte tenía más de 18,000 picos de calamar. No todos de calamares gigantes, pero evidencia de toda una vida de exactamente esta caza, realizada diariamente en oscuridad total en el fondo del océano. Y ocasionalmente el calamar gana. Cachalotes han sido encontrados muertos con heridas de pico de calamar profundas en sus gargantas. En 1965, un barco de investigación soviético documentó algo que no tiene paralelo en la historia natural. Un cachalote y un calamar gigante muertos juntos en la superficie. Los tentáculos del calamar enrollados alrededor de la cabeza de la ballena. La mandíbula de la ballena cerrada sobre el manto del calamar. Ninguno llegó a salir. El cachalote gana la mayoría de los encuentros. No todos. El calamar gigante es el único animal que figura como presa en los registros científicos y que al mismo tiempo ha matado a su propio depredador con la frecuencia suficiente como para que eso quede registrado en la evidencia física. Esto no es una relación depredador-presa, es una guerra de dos frentes y lleva millones de años en curso. Lo que hace esta guerra especialmente extraordinaria no es su violencia ni su escala, es lo que ha producido a lo largo del tiempo. El sonar del cachalote se vuelve más preciso con cada generación. Los brazos del calamar se vuelven más fuertes. El cachalote bucea más profundo. El calamar desarrolla ojos más grandes. Esto es lo que los biólogos evolutivos llaman una carrera armamentista. Dos especies en conflicto permanente que se presionan mutuamente hacia una complejidad mayor, generación tras generación.
sin que ninguna de las dos pueda detener el proceso porque hacerlo significaría perder. Los ojos del calamar gigante, 27 centímetros de diámetro, los más grandes de cualquier animal vivo en la Tierra, casi con certeza son una respuesta evolutiva directa al cachalote. Ojos de ese tamaño en esa oscuridad sirven a un solo propósito: detectar la aproximación de un cachalote antes de que llegue, ver venir al sonar, sentir el desplazamiento de agua antes de que sea demasiado tarde. Esta carrera armamentista se lleva a cabo en oscuridad total, a kilómetros bajo la superficie del océano, y ha estado ocurriendo durante más tiempo del que nuestra especie ha existido. Cada adaptación del calamar es una respuesta a algo que el cachalote hizo. Cada refinamiento del cachalote es una respuesta a algo que el calamar desarrolló. Dos animales construyéndose mutuamente hacia versiones más letales de sí mismos, en el lugar más inaccesible de la Tierra, sin audiencia, sin testigos, sin que nosotros supiéramos siquiera qué estaba pasando hasta hace muy poco tiempo. Y ahora hay una tercera fuerza en esa ecuación, una que no siguió las reglas de la carrera armamentista, una que no evolucionó lentamente en respuesta al calamar, una que llegó de repente, desde arriba, y empezó a cambiar las condiciones del juego antes de que nadie entendiera que había un juego. Si quieres seguir aprendiendo sobre los animales más extraordinarios del planeta, este es el momento de suscribirte al canal. Cada semana hay una historia nueva esperándote, y te aseguro que ninguna se parece a lo que estás acostumbrado a ver. Durante casi toda la historia humana, el calamar gigante y los seres humanos simplemente no se cruzaban. El calamar vivía a profundidades a las que ningún humano podía llegar. Los marineros encontraban especímenes muertos o agonizantes en la superficie, aparecidos en playas o flotando después de morir, y construían leyendas alrededor de ellos. El kraken, la oscuridad bajo las aguas, les tenían miedo. El calamar no tenía la menor idea de que existíamos. Eso cambió. Y no cambió de una sola manera, sino de tres, simultáneamente, cada una operando en una escala de tiempo diferente y afectando una parte distinta de lo que el calamar necesita para sobrevivir. La primera amenaza es directa. La pesca de arrastre industrial de aguas profundas opera ahora en las profundidades donde vive el calamar gigante. Redes diseñadas para capturar bacalao de la Patagonia. Camarones de aguas profundas y reloj anaranjado barren la columna de agua a 600, 800, 1000 metros de profundidad. El calamar gigante es captura incidental, atrapado sin intención y luego descartado muerto o vendido bajo la etiqueta genérica de calamar sin que se registre la especie. La escala de esta captura incidental es desconocida. No existen estimaciones de población confiables para Architeuthis. No hay programa de monitoreo. No hay cuota. No los contamos porque no los rastreamos. La segunda amenaza es más lenta, pero potencialmente más devastadora. Las especies de la zona mesopelágica, los peces que pueblan la capa dispersora profunda y que constituyen la base de la dieta del calamar, son sensibles a la temperatura del agua. A medida que las temperaturas oceánicas suben, estas especies se desplazan hacia zonas más profundas y hacia los polos, hacia columnas de agua diferentes a las que el calamar evolucionó para cazar. El rango de caza del calamar puede no desplazarse al mismo ritmo, lo que significa que el calamar podría estar quedándose en sus zonas habituales mientras su alimento se aleja. Y hay una tercera amenaza, la más extraña y en cierto sentido la más inquietante de todas: la acidificación oceánica. El océano absorbe dióxido de carbono de la atmósfera y se vuelve progresivamente más ácido. El calamar gigante tiene estatocistos, los órganos que usa para detectar orientación, aceleración y sonido, y están hechos de carbonato de calcio. A medida que la química del océano se vuelve más ácida, las estructuras de carbonato de calcio se vuelven más difíciles de mantener. Estudios en otros cefalópodos han demostrado daño en los estatocistos a niveles de acidificación proyectados para mediados de este siglo. Lo que eso significa en términos prácticos es profundo. El sistema que le permite al calamar detectar la aproximación de un cachalote, su principal mecanismo de supervivencia contra su principal depredador, puede estar degradándose en agua que no podemos observar directamente. No estamos cazando al calamar gigante. Estamos desmontando las condiciones físicas bajo las cuales existe. Estamos alterando la temperatura del agua que calienta a sus presas. Estamos cambiando la química del agua que mantiene intactos sus sentidos. Y todo esto ocurre en el único lugar de la Tierra al que todavía no hemos llegado de verdad. El número total de calamares gigantes observados vivos en la naturaleza, en cámara a profundidad, es menor de 20.
Cada una de esas observaciones ocurrió después de 2004. Antes de ese año, en toda la historia registrada de la humanidad, nadie había visto jamás a un Architeuthis vivo en su propio entorno. No puedes monitorear una población que no puedes encontrar. No puedes proteger una especie cuyo hábitat no puedes acceder. No puedes medir lo que tu pesca, tu química y tu calentamiento le están haciendo a un animal que vive en el único lugar de la Tierra al que todavía no has llegado. El resultado es desconocido. Esa es la respuesta honesta. No sabemos qué le estamos haciendo al calamar gigante porque no sabemos lo suficiente sobre el calamar gigante como para medir el daño. El calamar gigante ha estado en este planeta durante cientos de millones de años. Sobrevivió el evento de extinción que mató a los dinosaurios. Sobrevivió el cierre del mar de Tetis, la formación del Atlántico, cada ciclo de glaciación que reorganizó cada océano de la Tierra. Todo lo que vino antes que nosotros, cada extinción masiva, cada cambio climático, cada variación en la química oceánica que borró reinos enteros de vida, él lo atravesó. No porque fuera el animal más fuerte de su mundo. Contra el cachalote pierde la mayoría de los encuentros. Contra el albatros pierde cuando comete el error de subir. Contra el pez espada cualquiera puede morir. Sobrevivió por ser inalcanzable, por vivir en el único lugar al que nada más podía seguirlo. Frío, oscuro, presurizado, más allá del alcance de todo lo que habitaba la superficie. Sus ojos, sus brazos, su oscuridad eran ventajas, no limitaciones. La única defensa real del calamar gigante siempre fue la profundidad, lo oscuro, lo inalcanzable. Por primera vez en su historia, esa defensa está siendo erosionada. No por un depredador, por química, por temperatura, por la alteración lenta de las propiedades físicas del agua en la que vive. El cachalote lo ha perseguido durante millones de años y no lo ha llevado a la extinción. El pez espada, el albatros, el tiburón, son amenazas para animales individuales, no para la especie. Nosotros llevamos menos de un siglo siendo un factor real en su mundo. Y ya estamos cambiando cosas que no entendemos, en un lugar que no podemos ver, afectando a un animal que apenas hemos comenzado a observar. El kraken sobrevivió todo lo que el océano le lanzó durante 500 millones de años. No hay brazos suficientemente largos para alcanzar la superficie. No hay pico suficientemente duro para cortar la química. No hay ojos suficientemente grandes para ver lo que viene desde esta dirección. El monstruo de las profundidades es real. Siempre lo fue. Los marineros medievales no estaban locos, no estaban exagerando, estaban reportando lo que sus ojos les mostraban y lo que sus redes les devolvían. Tenían razón en tenerle miedo. La única pregunta que queda ahora es si vamos a borrarlo antes de terminar de entender qué es. Si este video te hizo ver el océano de otra manera, dale like y comparte. Hay millones de personas que nunca han escuchado esta historia. Y hay criaturas ahí abajo que merecen ser conocidas antes de que sea demasiado tarde.